Hola niños, muy buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy correspondiente a Historia y Geografía. Ya estamos además en la sesión número 21. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando con los mayas, ya que en la sesión 20, ¿cierto?, iniciamos esta temática. Para esta oportunidad nuestro objetivo es el siguiente: conocer e identificar las características principales de la civilización maya. Así que vamos a hacer entonces nuevamente, ¿cierto?, un recorrido por esta civilización. Vamos a ir recordando entonces primero su ubicación geográfica. ¿Dónde se ubicaron estos señores mayas, cierto? Ellos se ubicaron principalmente en el área cultural y geográfica conocida como Mesoamérica. El territorio maya abarcó lo que actualmente corresponde al sur de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. Hoy en día todavía quedan vestigios de esta gran civilización, principalmente en Guatemala y en México. Vamos a ver entonces ahora cómo eran los paisajes, ¿cierto?, el entorno en donde estos señores mayas hicieron su civilización. Vamos a partir por la zona norte, en donde hay un paisaje, cierto, un poquito más seco, son terrenos planos, tiene una poca vegetación, cierto, más de estilo matorral. Este es un clima, cierto, seco, donde ustedes pueden ver ahí en la zona norte. Vamos ahora a la zona centro. Y acá ya se ve, cierto, un clima tropical propiamente tal, con mucha humedad y además vegetación. Tanto así que con los años, cierto, la gran vegetación que había en esos lugares fue cubriendo todos estos templos que construyeron los señores mayas. Pasamos al paisaje de la zona sur, que también tiene un clima templado, medio frío además, en gran altura, y las áreas son de bosques. Bosques, cierto, que además también cuentan con harta vegetación. Ahora, si bien no tanta como la del clima tropical, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Vamos a hacer un recorrido, ¿cierto?, por esta línea de tiempo para poder ubicarnos en qué años, ¿cierto?, ellos estuvieron en nuestro planeta. Primero, los mayas aparecieron alrededor del año 2000 a.C. hasta el 300, y a ese periodo se le llama preclásico. Los mayas construyeron pequeños núcleos urbanos frente a las costas del Océano Pacífico, las que posteriormente se transformaron en grandes ciudades-estados. Entonces ellos parten, ¿cierto?, alrededor del año 2000 a.C. y luego, ¿cierto?, van avanzando para poder construir estas grandes ciudades que aparecen, ¿cierto?, en el periodo que se llama clásico, que es del año 300 antes de Cristo al 900 ya después de Cristo. Fue la época de mayor desarrollo cultural, construyeron importantes ciudades en la selva como Tikal, Capándolos y Palenque. A fines de esta época las ciudades, ¿cierto?, fueron abandonadas. ¿Por qué fueron abandonadas? Porque lamentablemente comenzaron a sufrir muchas enfermedades en esos lugares y tuvieron que trasladarse hacia otras ciudades. Posteriormente, ¿cierto?, desde el año 900 hasta el 1600, tras la ruina de las ciudades de la selva, los mayas se desplazaron hacia el norte de la península de Yucatán, eso tirado, cierto, más para México, donde fundaron nuevas ciudades o engrandecieron antiguos, entre ellos Chichén Itzá. Entonces, ellos se trasladan a otras ciudades y además vuelven a Chichén Itzá y lo engrandecen, ¿cierto?, en el sentido de que lo decoran, hacen más monumentos, etcétera. Y a eso se le llama el periodo posclásico. Seguimos avanzando. Vamos a ver cómo eran estas ciudades. Estos le llamaban ciudades-estado. Eran ciudades independientes entre sí, con autoridades y leyes propias, aunque tenían elementos culturales comunes, o sea, tenían cosas en común, a pesar de que cada una, ¿cierto?, tenía sus propias leyes, su propio gobernador. Acá tenemos la primera ciudad, que fue Tikal, que es declarada, ¿cierto?, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Está localizada en la región de Petén, en Guatemala.
Esta zona alcanzó su apogeo durante el periodo clásico y tiene templos de más de 70 metros de altura, o sea, gigante, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, Tikal es una ciudad, ¿cierto?, muy importante de los mayas que hoy en día todavía se puede visitar sus ruinas. Vamos a continuar con Tikal. Y además este es el sitio excavado más grande de las Américas y contiene algunos de los restos arqueológicos más fascinantes de la antigua civilización maya. Esta ciudad entonces, chicos, todavía la están excavando, todavía están descubriendo cosas que van apareciendo, ¿cierto?, con respecto a la cultura de los mayas. Y acá tenemos la siguiente ciudad importante para los señores mayas, que es obviamente Chichén Itzá. Esta fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1988 y está localizada en la península de Yucatán, en México. Posee más de 40 edificios, entre los que destacan el Observatorio Astronómico, el Templo Principal y el Templo de los Guerreros. Ya, estas dos ciudades son las más importantes que van quedando hoy en día de la gran civilización maya. Lugares que además son muy turísticos hoy en día. Continuamos con su organización política. ¿Cómo se organizaban estos señores mayas? Primero tenían los siguientes nombres. Estaba el Alac Yunik, el Ahuacán, el Nacom, Tupiles y el Batapo. Vamos a ver cómo eran ellos. El Alac-Yuni tomaba las principales decisiones del gobierno, dirigía el ejército, dictaba las leyes, administraba la justicia y organizaba el comercio y los asuntos religiosos. Era asesorado por un gran consejo y su poder era hereditario. Para gobernar designaba directamente a los funcionarios que lo ayudaban. Este señor entonces era así como el rey, ya como el rey, ¿cierto? O el presidente, podríamos decir, de los señores mayas. Después teníamos el Ahuacán. Este era el supremo sacerdote que era encargado de dirigir los rituales, administrar los templos y vigilar los libros sagrados, los calendarios y los avances científicos. Tenía una gran influencia en las decisiones políticas. Era también una especie de consejero, ¿cierto?, que lo ayudaba en tomar decisiones al Alac-Yunik. Posteriormente tenemos al Nacom. Y este Nacom era el jefe militar supremo encargado de organizar al ejército en caso de guerra, o sea, era el comandante en jefe de las tropas, ¿cierto?, de los señores mayas. Pasamos a los tupiles, y los tupiles eran encargados de vigilar el orden público y velar por el cumplimiento de las leyes, algo así como nuestros carabineros, ya muy relacionados a ello. Y por último, los Batabob administraban las áreas en las que estaba dividido el territorio bajo el poder de la ciudad-estado. Esa era la organización política. Ahora, cada ciudad tenía esta organización, ¿ya? Por lo tanto, las personas iban cambiando según la ciudad. Con respecto a la organización social, primero acá tenemos los sacerdotes, pero antes también tenemos a la realeza, ya que estaban acompañados de los sacerdotes, por si acaso. Tenemos también la nobleza, los comerciantes, artesanos y campesinos, y por último los esclavos. ¿Cómo eran estos señores sacerdotes? Eran los que nombrábamos anteriormente, ¿cierto?, que eran parte de la nobleza y era el grupo más influyente y poderoso al interior de cada ciudad. Después, la gente de la nobleza estaba conformada por la familia del gobernante, ¿cierto?, de este Alac-Yunik, los jefes militares y los altos funcionarios de la ciudad. O sea, toda la gente que tenía poder iba a pertenecer a la nobleza. Luego estaban los comerciantes, los cuales estaban ya en una tercera posición y tenían prestigio, ¿sí?, y disfrutaban de ciertos privilegios, como aspirar a ser parte de la nobleza, siempre y cuando tuvieran muchas riquezas. Si les iba muy bien, ¿cierto?, en sus ventas, entonces ellos iban a poder ser parte de la nobleza. En el cuarto lugar ya tenemos a los campesinos y artesanos, los cuales se encargaban de elaborar objetos que utilizaban la nobleza, y los campesinos eran el grupo más grande de la población, o sea, acá se concentraba la mayoría de la población y se dedicaban principalmente a la agricultura. Parte de lo que producían era entregado como tributo o entregado obligatoriamente a la nobleza, o sea, además parte de lo que ellos cultivaban tenían que sí o sí entregárselo a la gente de la nobleza.
Y en la última posición tenemos a los esclavos, que eran prisioneros de guerra, ¿cierto? De otros lugares, que además eran vendidos para hacer el trabajo pesado o para ser sacrificados en rituales. Estos señores mayas entonces además tenían ciertos esclavos. Vamos a continuar y pasamos ahora al comercio. ¿Cómo se desarrollaba el comercio? Principalmente los señores mayas hacían el trueque. ¿Qué es esto? Era intercambiar una cosa con otra. ¿Qué intercambiaban? Podía ser utilizando como monedas, semillas de cacao u otros objetos de valor. Yo podía, por ejemplo, cambiar este pescado, por ejemplo, por semillas, ya no sé, etcétera. Las semillas de cacao en la época eran muy valiosas porque solo los mayas en esos años, ¿cierto?, las conocían y las comercializaban. Tenían esto de acá que se llamaba tala y rosa. ¿En qué consistía esto? Consistía principalmente en la deforestación de un pedazo de tierra donde se queman los árboles, los arbustos y las hierbas que la habitan, con el objetivo de convertirlo en un campo de cultivo. Las cenizas restantes se esparcían y se utilizaban como fertilizante. ¿Ya? Entonces ellos hacían una especie de corte de fuego, ¿cierto? Primero para poder quemar algunos árboles, algunos pastizales y así posteriormente convertirlo en una tierra fértil para poder sembrar. También se dedicaban a la pesca. Ellos tenían un sistema de pesca muy avanzado para la época. Los mayas usaban la pesca submarina, pero aún, ¿cierto?, se mantienen misterios de sobre cómo era este método, porque los mayas, ¿cierto?, no contaban con los trajes de buzos que tenemos hoy en día, así que no se sabe muy bien todavía cómo ellos lograban respirar debajo del agua, ¿ya? Tenían obviamente la recolección de los productos que ellos habían plantado, como por ejemplo maíz, ¿cierto? Las semillas de cacao, tomate, papas, etcétera. Y acá están los artesanos que hacían distintas cosas, pero los mayas además son conocidos por construir estas especies de máscaras, ya estas máscaras que están hechas de piedra, ¿cierto? Con metales y que son muy famosas y que se encuentran en varios museos hoy en día, ¿ya? Y estas las ocupaban para decorar además. Continuamos, vamos a ver el desarrollo cultural de los mayas. Ellos principalmente, tenemos aquí una imagen, ¿cierto?, de Chichén Itzá. Teníamos acá la arquitectura, ¿cierto? Se destacan por una gran arquitectura, construyeron templos, campos para el juego, ¿cierto?, etcétera. Muy conocidos, ¿cierto?, como por ejemplo los que están en la ciudad de Copán. Después tenemos que estos señores se dedicaron a la escritura, desarrollaron un complejo sistema de símbolos y palabras que las tallaban en piedras, pero hasta el día de hoy no han sido descifrados totalmente, ya han sido descifrados solo parte de la escritura de los mayas y no hay claridad de cómo era realmente. En las matemáticas, estos señores también desarrollaron distintos avances. Ellos inventaron o crearon, ¿cierto?, los números de 20 en 20 para ir contando las semillas, ¿cierto?, etcétera. Tenían todo un código para ir contando y así saber cuántas reservas, ¿cierto?, tenían de semillas o de alimentos. En cuanto a la medicina, diagnosticaron enfermedades de las que tenían amplios registros y aplicaron remedios basados en hierbas. Otras técnicas complementarias como el sangrado con sanguijuela y la aplicación de miel de abejas. Además, ¿cierto?, fueron incursionando en la medicina. En cuanto a la astronomía, fueron muy dedicados a observar, ¿cierto?, los cielos, principalmente en las noches, y fueron creando ¿cierto?, un sistema de calendario que a ellos les permitió, ¿cierto?, regirse y ordenarse, y además notaron algunos ciclos lunares y también de Venus, ¿ya? Este calendario, ¿cierto?, es muy famoso y hoy en día está también en un museo, ¿cierto?, en la ciudad de Yucatán. Con respecto al arte, ellos se dedicaron a pintar principalmente, ¿cierto?, tanto las paredes, decorar cada uno de los templos. Con respecto a la religión, los señores mayas, ¿cierto?, eran politeístas, por lo tanto creían en muchos dioses, los cuales, además de rendirles culto, también ellos les ofrecían
sacrificios, ¿ya? Acá hay algunos de los dioses en los que ellos creían, ¿cierto? Solo 6, pero la verdad es que tenían muchos más, ¿ya? Vamos a continuar y vamos a llegar acá a la actividad, la cual consiste principalmente en que ustedes desarrollen